qué las comedias utilizan risas grabadas? Es una pregunta que todos han hecho. La respuesta es no, no. No empieza así la cosa, no empieza así. Eso aparece después, pero las risas que se escuchan al principio, bueno, digamos, hablemos un poquito de historia. ¿De dónde nacen los programas de televisión? En general, antes de entrar al género de comedia. Nacen de la radio y los de radio nacen de vaudeville, era la época... Vaudeville era el teatro de variedades de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, americano, gringo. Me imagino que en otros países también existía, obviamente. Pero, digamos, los gringos le llamaron así, vaudeville, es una palabra francesa. Teatro de variedades. Entre ellos habían cómicos. De ahí salieron, por ejemplo, Charles Chaplin, de ahí salieron Los Tres Chiflados, de ahí salió... bueno, cómicos gringos que si les menciono no conocerían, ¿no? Como Jack Benny, Burns Allen, Bob Hope, gente antigua, ¿no? Salió Buster Keaton y muchísimos otros. Entonces, vaudeville, el teatro. Empezaron el teatro y ¿qué pasó? Que llegó un momento en que todo se tenía que acabar y aparece la radio, aparece el cine, aparece la radio y los sobrevivientes de vaudeville ya estaban un poquito entrados en edad, encuentran refugio, encuentran un nuevo trabajo, una nueva manera de ganarse la vida en la radio o en el cine. Como les digo, Chaplin y Buster Keaton entraron al cine directamente, Los Tres Chiflados hacían cortometrajes, y otro grupo entró a la televisión, ¿no? Como Jack Benny o Bob Hope o Burns Allen. Y un día les voy a hacer un video sobre George Burns, ¿no? El comediante más longevo de la historia. Vivió hasta los 100 años de edad y hasta el último momento se mantuvo activo. Entonces, cuando hacen los programas de radio, hacían básicamente los shows de vaudeville que eran en teatro, pero lo hacían en radio. Entonces, lo hacían en un teatro delante de un público real. ¿Y qué pasa cuando haces comedia delante de un público? El público se ríe. Están en un teatro, están transmitiendo el show de radio. Lo más natural del mundo era que se escuchara las risas de la audiencia. Entonces no eran risas grabadas, eran risas reales que estaban ocurriendo en tiempo real mientras se grababa el show cómico. No se grababa, perdón, se transmitía, porque al principio todavía no había grabaciones. Eventualmente empezaron a aparecer las grabaciones, y hay grabaciones, pueden buscar en Spotify. Por ejemplo, busquen Jack Benny, ¿no? Entra a la televisión y lo que hacen las primeras compañías de televisión eran las compañías de radio. Lo que hicieron fue comprar el equipo para transmitir televisión y traer las cámaras al teatro. Entonces los mismos programas que se hacían en la radio ahora se hacían para la televisión, porque las cámaras las traían al teatro. Entonces las risas seguían ahí porque la audiencia seguía ahí. Entonces había un público real que reaccionaba, interactuaba con el comediante de turno. Los shows eran cortitos, por si acaso, 10 minutos cada uno, ¿no? Y variaban. Por eso cada comediante tenía sus 10 minutos y terminaba sus 10 minutos y entraba el siguiente, terminaba sus 10 minutos y entraba el siguiente. El show estelar era el penúltimo. Y el último ya cerraba, pero no era el estelar, era el segundo estelar, se le consideraba. Entonces, la audiencia estaba ahí, era real. Y cuando la televisión se sofistica, empiezan a tener estudios, a construir estudios para televisión, y los programas empiezan a hacerse en estudios, y siempre con la audiencia en vivo. Tenían la audiencia y mirando cómo se grababan los programas, que en esos momentos se transmitían en vivo, ¿no? Las grabaciones, repito, todavía no existían. Hasta que en un momento empiezan a grabarse los programas, ¿no? Como el show de Lucy. Yo amo a Lucy, ¿no? I Love Lucy. Ellos introducen el concepto de las 3 cámaras y el concepto de grabar los programas para hacer repeticiones en el futuro. La audiencia estaba ahí, obviamente sus risas se escuchaban, y para que se escuchen mejor les ponían micrófonos. Aceleramos en el tiempo y los programas gringos, por ejemplo, de los 90, los sitcoms, siempre se han hecho con audiencia en vivo. Entonces las risas que escuchas en programas como Friends o como La Nana o Big Bang Theory o cualquier otro de esos son con audiencia en vivo. Las risas que escuchas no son grabadas, están ahí. Es la gente que está ahí mirando cómo se graban los programas. Entonces,
¿Qué ocurre? Que si un chiste no funciona, lo corrigen, lo vuelven a grabar. Si la audiencia se ríe, bien. Si la audiencia no se ríe, no ponen risas grabadas. Lo que hacen es modifican el chiste, vuelven a grabar y hasta que la audiencia se ría. Y si no se ríen, vuelven a modificarlo. Entonces hay escritores ahí mientras se está grabando, haciendo correcciones y observando la reacción del público. Ahora, sí es cierto que hay shows que no se graban con público y que, por lo tanto, sí tienen risas grabadas. Y yo he visto entrevistas a editores o a productores de estos programas donde cuentan que se han hecho estudios de análisis de audiencia, donde ponen a dos audiencias y les transmiten el mismo programa. Y a uno le ponen las risas grabadas y al otro no le ponen ninguna risa grabada. Entonces, los resultados que tienen es la siguiente. La gente que vio el programa sin las risas grabadas dice que lo disfrutó más. Pero a la hora de dar el rating, o sea, de escribir qué puntuación le da del 1 al 10, por ejemplo, le ponen una puntuación más baja que los que lo vieron con las risas grabadas. Y los que lo vieron con las risas grabadas dicen que no lo disfrutaron tanto, pero a la hora de ponerle el rating, de ponerle del 1 al 10 cuánto les gustó, le ponen una calificación más alta que los que lo vieron sin las risas grabadas. O sea, es una ironía total, una contradicción total. Pero descubrieron que la gente prefiere ver los programas con las risas grabadas, aunque no lo quieran admitir. Entonces, por eso es que los programas que no se graban con audiencia le terminan poniendo risas grabadas. Pero que quede claro, el sitcom, el formato de sitcom se graba con audiencia, se graba con público presente, en vivo. Entonces las risas que ves ahí no son risas falsas, son risas originales que están ocurriendo en ese mismo momento. Puedes ver fotos de detrás de cámaras de los programas que te menciono, o busca tu sitcom favorita, busca fotos de detrás de cámara y puedes ver. Y es más, puedes hacer visitas a los estudios, comprar tu ticket y puedes ser parte de la audiencia y ver esos programas cómo se graban en vivo. Entonces esa es la respuesta, ¿no? Ahora, lo que pasa es que los latinos, el programa más visto de la televisión de habla hispana, como decía su eslogan, era el programa de Chespirito, ¿no? Y eso no se grababa con audiencia, eso sí era con risas grabadas. Y se notaba porque era el mismo track de risa grabada que se repetía una y otra vez. Era la misma risa que se repetía una y otra vez. O sea, ni siquiera tenían la elegancia de modificarla. Y llega un momento en que incluso Chespirito mismo pone en el mismo programa, anuncian que el episodio presente no contendrá risas grabadas por una cuestión de respeto al público. Entonces, en ese caso me parece bien, pero se siente la falta. O sea, como te digo, con ese estudio que hicieron los gringos, se siente mejor con risas grabadas. Aunque se sentiría mucho mejor si fuera con audiencia real, como los programas más exitosos de la televisión gringa. El programa más exitoso de la comedia gringa se llama Saturday Night Live, SNL. A mí no me gusta, nunca me he hecho reír. He visto, una vez me aguanté 20 minutos seguidos sin reírme. Dije, ya, por las puras, no lo voy a seguir viendo. Pero se graba, es el más exitoso, a los gringos sí les gusta, su manera de hacer humor es de ellos, y bueno, ya tienen todo derecho a hacer lo que quieran. Y se graba con audiencia en vivo. Entonces las risas que escuchas son risas reales, no son risas grabadas necesariamente. Entonces tenemos que tener cuidado cuando criticamos ese tipo de cosas, ¿ok? Ya, espero que hayas aprendido algo, pues. Mientras me hago el moñito que ustedes ya conocen, una pequeña corrección a una cosa que dije, que sobre la radio antigua, que los primeros programas de radio se hacían en el estudio con audiencia en vivo y que editaje en las cámaras. Está bien eso, pero hay que agregar que no todos los programas de radio antiguos se hacían en auditorios con audiencia en vivo. La mayoría se hacían en estudio cerrado, así que no siempre era, bueno, más o menos así me queda moñito. Mientras tanto, suscríbete nomás, que ya nos vamos despidiendo. Carajo, como si esta hueva. Así que ya sabes. A ver, ya está, ya casi. ¡Ah!